Entre los años 1939 y 1975, España vivió bajo el franquismo, dictadura que comienza el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional en la Guerra Civil y que concluye con la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975. La dictadura franquista es un régimen autoritario y personal dirigido por Franco. Tras su victoria en la Guerra Civil, en el general Franco se concentraron todos los poderes políticos, además de ser el mando supremo de todos los ejércitos. En sus ideales intervienen diferentes sectores sociales conservadores, cuya influencia ideológica se hace notar en los principios del franquismo. El ejército aportó su idea de unidad nacional y su visión tradicionalista de España, bases del nacionalpatriotismo. Del mismo modo, la Iglesia Católica logró imponer sus valores más conservadores a través del nacionalcatolicismo. Así como el nacionalsindicalismo fue la aportación ideológica que la Falange, partido fascista español, tomó del fascismo italiano. Pero ¿cómo transcurrió este periodo de la historia de España? Al acabar la guerra, España era un país arruinado, con hambre y con una escasa productividad, en lo que influyó el gran número de bajas humanas y la inmigración. La autarquía de los años 40, que tenía como objetivo ser una nación autosuficiente, no funcionó, por lo que en la década de los 50 llegó la apertura internacional. A finales de esta década se formó un gobierno tecnócrata, con miembros del Opus Dei. Los nuevos dirigentes buscaban la eficacia económica, al margen de los principios marcados en la etapa anterior. Las políticas tecnócratas dieron sus resultados en los 60, modernizando el país. El impulso de la industria cuajó, pero se marcaron aún más las diferencias regionales en un país cuya economía aún seguía basándose en el sector primario. Esto causó un necesario éxodo rural hacia las zonas industrializadas, aunque también una migración al extranjero, ya que la oferta de empleo en tierras españolas no era suficiente para su población. Además, en la época de los 60, España se convierte en destino turístico de sus vecinos europeos, lo que supone una nueva e importante fuente de ingresos. La crisis del petróleo de 1973 frena el desarrollo económico que España estaba viviendo. La ideología política del régimen franquista evolucionó a lo largo de los años, pero no a la par que los cambios que se estaban produciendo en el ámbito económico y social del país. Sus ideales base, como el conservadurismo, el tradicionalismo, el catolicismo y el militarismo, poco variaron en los casi 40 años de dictadura. En 1962, la Comunidad Económica Europea negó el ingreso de España por no ser una democracia, y a finales de los 60 aparecieron los primeros indicios de aperturismo con leyes como la de prensa, por la que desaparecía la censura previa, o la de libertad religiosa, que reconocía la igualdad de confesiones. En los últimos años de la dictadura, España devolvió sus últimas colonias. En 1969, Franco nombró al príncipe Juan Carlos su sucesor, haciéndole jurar fidelidad al caudillo y a las leyes fundamentales del régimen. El franquismo comenzó a debilitarse en los 70 con la aparición de dos corrientes dentro de sus filas, los inmovilistas y los aperturistas. Los primeros defendían la esencia del régimen, sin aceptar cambios, mientras que los segundos apoyaban una evolución gradual, pero necesaria. La sociedad española del franquismo evolucionó según los pasos marcados por el desarrollo económico. La demanda industrial transformó una sociedad rural en una urbana, a la vez que aumentaba el sector servicios y la calidad de vida, pudiendo hablarse ya en los 60 de una sociedad de consumo. A pesar de la censura, la televisión era una ventana al mundo y junto con la influencia del turismo, las nuevas generaciones de españoles se educaron con una mentalidad del mundo más abierta. Esta visión más moderna se focalizaba más allá de las libertades económicas, deseaba una libertad política. El papel de la mujer en la sociedad, así como en el ámbito político y económico, estuvo relegado a un segundo plano. La apertura política de las nuevas generaciones, junto a la fragmentación interna del régimen, fueron las causas principales del fin del franquismo tras la muerte del general. Aunque la oposición a la dictadura siempre existió, en los años 60 se hizo más fuerte. No solo sectores como el estudiantil y el obrero manifestaban su desacuerdo. En los años 70, en ámbitos afines al régimen, hubo escisiones, como en la Iglesia y en el ejército. También hay que tener en cuenta la existencia de partidos políticos ilegales, cuya oposición se hizo más patente en los últimos años del régimen y que contribuyeron de forma notable en la transición.